¿Cómo están? Muy buenas, muchas gracias por estar del otro lado escuchando estos talleres de la Sociedad Argentina de Aviación junto con el CONAP. Hoy vamos a ver factores humanos y protocolos en base a la situación que tenemos. La modalidad va a ser la misma que el taller anterior. A lo largo de las charlas pueden comentar en el chat y ahí van a estar tomando esas preguntas y la van a estar poniendo a nosotros para que la podamos charlar o explicar. Como se imaginarán, el tema es muy amplio. No vamos a poder hablar de todos los protocolos, no vamos a poder hablar de factores humanos en general. Vamos a hacer una introducción y llevarlos más a que si les interesa, si quieren y tienen ganas de conocer más, comenzar a abrirle la puerta a algo nuevo que es los factores humanos. Muchas veces uno relaciona factores humanos cuando entra a la línea aérea y le ponen esas tiras doradas o plateadas, y los factores humanos no se transforma uno en humano cuando entra a la línea aérea, ya lo es antes. Entonces, desde el alumno, el piloto privado, el piloto comercial, todo esto nos compete a todos y es lo que vamos a tratar de entenderles. Al principio vamos a pasar unos avisos parroquiales, los siguientes talleres. El próximo viernes, 24 de julio, a las 20 horas, con Julio Plus, vamos a estar hablando de combustibles, las cosas que quedaron pendientes, de seguridad, en la preparación del vuelo, en las listas de chequeo, en los briefings y cómo es volar con otros pilotos. El lunes 3 de agosto a las 18:30, los licenciados Modesto Alonso y Nicolás Machín nos van a estar hablando de COVID-19, implicancias sistémicas y psicológicas para el ámbito aeronáutico y el individuo, herramientas para el manejo autonómico. El viernes 14 de agosto a las 20 horas, Hugo Bardelli nos va a estar hablando de seguridad operacional, una visión desde lo lineal a lo sistémico. Y a lo largo de estas fechas nos vamos a ir acomodando en que si prefieren un sábado a la mañana, un viernes a la tarde, para continuar con toda la lista de talleres. Ante todo, agradecerle al grupo de colaboradores que siempre tenemos aquí. Los pueden ver a Pancho, a José, a Graciela, a Martín, el secretario del CONAP. Y él va a hacer el cierre. Por suerte tenemos un abogado que además cumple años, así que muy feliz cumpleaños, Martín. Gracias por el día de tu cumpleaños despertarte y arrancar acá. Dicho esto, comenzamos con la charla y nuevamente gracias por estar ahí. Perdón, con la tecnología siempre. Ahí estamos. Muy bien. Hoy vamos a ver factores humanos, protocolos, seguridad sanitaria y operativa durante y después del coronavirus. En el 2020 comenzamos con el COVID en el mundo. Nuestro país, aeronáuticamente hablando, el 17 de marzo se publica el primer AIC, que es el 04, que comienza a cerrar las fronteras. El 18 de marzo sale la resolución 64, que prohíbe todos los vuelos, a excepción de muy pocos, que están bien aclarados, y el procedimiento para poder hacerlos también costó su tiempo, pero fue poniéndose al respecto. Cuando la situación estaba a punto de ser muy crítica, nos llega la resolución administrativa 810 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que nos posibilita la excepción para el entrenamiento y la instrucción para mantener esas habilitaciones, lo cual se refleja en el AIC 20 para el resto del país, luego incluido el AMBA en el AIC 22. Recordemos que eso era para mantener el entrenamiento o la instrucción para eso,
no estaban habilitados los alumnos, no estaban habilitados los cursos a piloto. El 1 de julio se volvió todo para atrás y desde ayer se habilitó todo de vuelta, o no, o por parte. ¿Cómo estamos? No hagamos ningún chiste fácil, por favor. ¿Estamos? Sí tenemos el AIC 23 y el 24, que supuestamente caían anoche, y el AIC 26, que vamos a verlo ahora en particular. ¿Qué es la ANAC? Todos sabemos, la Administración Nacional de la Aviación Comercial. En eso no tenemos ninguna duda. Es la autoridad aeronáutica competente. Lo que lamentablemente hemos percibido en este tiempo es que alguna de esas tres palabras no se está cumpliendo, no están ejerciendo ese control. ¿Por qué? Porque cuando sacan publicaciones que dicen actividad de vuelo, que dicen aviación privada, ese tipo de documentación da lamentablemente a interpretaciones. Es como si ustedes como pilotos fueran a buscar en el manual de vuelo la velocidad de pérdida. Y ahí encontraran que habla sobre una velocidad de extravío y que en vez de decirle que la velocidad de pérdida es de 50 nudos, les dice que, bueno, que según las condiciones del coeficiente de mantenimiento, del qué sé yo, del qué sé cuánto, qué sé yo, y después de 3 páginas no les dice que son 50 nudos. ¿Por qué es importante que la velocidad de pérdida diga 50 nudos? Porque si no, complica y nosotros somos muy técnicos, necesitamos mucho de esas cosas claras para que no haya interpretaciones. Porque esas interpretaciones generan arbitrariedades o abusos. Entre el 1 de julio hasta el día martes, en el aeropuerto de Morón no se podía volar porque el jefe de aeródromo interpretaba que DNU mataba a AIC, y en San Fernando sí se podía volar porque interpretaba que la AIC estaba vigente, que el DNU es otro ámbito, y llegado el caso, Constitución mata DNU. No sé cómo es la historia legureya, por suerte Martín después la va a explicar. Pero nosotros, aeronáuticamente, necesitamos las cosas claras. ¿Por qué? Porque desde el 1 de julio hasta el día de ayer, el CEFREPA siguió trabajando. El CEFREPA es el Centro de Instrucción de Aerolíneas Argentinas, que se encuentra dentro del AMBA, que mantuvo cursos presenciales, todo el resto del país lo tiene prohibido, mantuvo refrescos, mantuvo simulador, cuando se suponía que todo estaba prohibido. Entonces, este tipo de implicancias o de problemas son los que generan que no está claro qué es actividad de vuelo. Actividad de vuelo es desde paracaidismo, transporte, trabajo, son alumnos, son pilotos. Necesitamos que la autoridad aeronáutica competente sea clara y emita documentación en el idioma aeronáutico, no que escriba la documentación que ni siquiera es de la ANAC, porque eso nos genera los problemas que tenemos. Y que quede claro, necesitamos volar. De aquí en adelante, la actividad será normal, vamos a suponer aeronáuticamente hablando. Supongamos que el día de mañana se levantan todas las restricciones, los NOTAM, los AIC, se levanta todo. Pero de repente nos pasa esto. A ver, aeronáuticamente estaban aprobados, pero recordemos que actualmente tenemos 24 países con sus 1000 estados cada país. Entonces, la normalidad en el corto o mediano plazo no va a ser tal. Seguramente en la preparación de los vuelos deberemos incluir llamar al municipio o buscar datos concretos de dónde vamos. ¿Por qué? Para saber si podemos aterrizar normalmente, el primer tema. Si tienen algún protocolo en especial en ese lugar. Porque cada municipio ahora tiene su protocolo. Si disponemos de hoteles o hay algún tipo especial de cuarentena, a ver si aterrizamos. Hicimos una reserva en un hotel, pero resulta que ese lugar nos da una cuarentena de 15 días en otro lugar. Asegurarnos que todas las personas que transportamos estén sanas y sepan todas las particularidades y o limitaciones que tendremos en ese vuelo. Entonces, indudablemente vamos a tener que mejorar la preparación, la planificación y el briefing entre todos. Estas situaciones nuevas nos encuentran como pilotos con muy poco entrenamiento, con muchos nervios y ansiedad,
sin todos los servicios trabajando normalmente, la torre, combustible, servicio de incendio, con las máquinas, las aeronaves también con poco vuelo, con los nervios y la ansiedad es todo esto nos va a generar, y estos factores pueden derivar en situaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando vayamos a hacer el chequeo del avión. No sería raro que nos encontremos con esto o con esto. ¿A nosotros qué nos puede pasar? Y las ganas de volar, los nervios, el apuro, la ansiedad. Nos puede pasar esto. O esto. Pero además, tenemos esta nueva realidad. Este es el nuevo uniforme de vuelo. Esto es cómo estamos volando actualmente en la cabina. En resumen, nos vamos a encontrar con muchos meses de no volar, con aeronaves paradas que van a requerir asegurarnos el estado de los líquidos, de las juntas, de los flexibles, de las cubiertas. Deberemos chequear exhaustivamente y muy a conciencia a nosotros como pilotos, y nos va a encontrar más lentos, con procedimientos que hemos olvidado, procedimientos que lo hacíamos de reflejo y ahora nos hemos olvidado. Muchas dudas, miedos e incertidumbres. En lo que es infraestructura, y seguramente, quizás algunas bastante abandonadas, y que tengan restricciones y limitaciones. No sería nada raro que eso suceda. Si volviéramos a una normalidad, ya sería complicado. Si estaríamos hablando de volver a una normalidad como era en enero, ya estaríamos complicados. Pero además ahora tenemos protocolos. ¿Quiénes los conocen? ¿Quiénes los han practicado? ¿Cuántos ya los usaron? ¿Cuántos ya se entrenaron? ¿Qué les parecen? ¿Pudieron discutirlos? ¿Pudieron hablarlos? ¿Se acostumbraron ya al uso de ellos? Y entonces, ¿qué nos pasa? De repente vemos este pitufo en una cabina, o estos marcianos que nos están yendo en la nave espacial, y esta foto tampoco es de la NASA en el desierto. Esto es en Salta. Los protocolos que están en uso tienen limitaciones visuales, se empañan, son incómodos, tienen limitaciones físicas, algunos requieren el uso de guantes, eso nos cambia totalmente la sensibilidad, tienen limitaciones respiratorias, nos falta el aire, vamos a tener que hiperventilar, nos cuestan mucho más las comunicaciones, tenemos una barrera que se comunica, y vamos a suponer que tenemos todos estos protocolos, y si hay una despresurización, y tenemos que acceder a la máscara de oxígeno, si existe humo en cabina, si existe fuego. Hablemos de los protocolos de limpieza. Todos al principio sabíamos que la lavandina era la solución al virus. ¿Quién no arruinó un pantalón, una camisa? Cuando le dijimos al mecánico que teníamos que usar lavandina, casi más nos corta los dedos. ¿Por qué? Porque es altamente corrosivo. Entonces, lavandina no. Entonces pasamos al alcohol. Alcohol 70, alcohol puro mejor. Y yo he volado con gente que le puso alcohol absolutamente todo y automáticamente prendió el máster. No, el alcohol es altamente inflamable. Cuidado, cuando uno limpia la superficie con alcohol, debe dejar ventilar al menos 15 minutos para que se evaporen. Nos pusimos alcohol en gel. ¿Quién después que se puso y se embadurnó los dedos con alcohol en gel trató de prender alguna perilla? Se le patina, se le va. Hay que dejar 10, 15 minutos que se seque, que se libere. Después nos enseñaron del alcohol isopropílico. Perfecto. Después vino el cloruro de benzalcohol. Perfecto. Y si tomamos las recomendaciones de los que saben del fabricante, si nos tomamos un tiempo y hablamos sobre las recomendaciones que nos han dado los fabricantes de los aviones, de los equipos, la gente que sabe, no nos gane el apuro y la ansiedad, por favor. Tengamos en cuenta todas esas cosas.
Vamos a hacer un resumen para ir terminando. Vamos a poder decir que en cuanto al cuidado con los aviones, hay que chequear muy bien, por favor. Hay que controlar los combustibles, los aceites, los fluidos, las mangueras, las cubiertas. Recuerden que tienen vencimientos y llevan ya más de 4 meses a lo mejor ese combustible en ese tanque. Quizás tiene mugre, suciedad, producto de tanto tiempo estacionado. La cancelación de los vuelos fue muy abrupta y en muchos casos no hubo la oportunidad de preservar el avión como recomienda el fabricante, o en su defecto rodarlo cada tanto como también aconsejan, simplemente porque no se podía, porque no nos dejaban hacerlo. Dentro de lo posible, hacer que lo inspeccione un mecánico o un taller para que nos asegure su liberación al servicio. Tengamos en cuenta que todos los recaudos que tomemos son pocos. Los cuidados con respecto a la infraestructura. Recuerden que hay modificaciones en los horarios de operación de muchos aeropuertos y de los servicios que se brindan en él. Las mismas limitaciones pueden existir en los servicios de información, de combustible, entonces hay que asegurarse bien antes de emprender un vuelo. La semana pasada hubo un NOTAM porque aparentemente personal de bomberos del aeropuerto de Rosario tenía COVID, entonces hubo un NOTAM de que se sacaba el servicio de, digamos, de ayuda de fuego en el aeropuerto. Entonces, este virus y todo lo que estamos viendo es muy dinámico. Hay que chequear continuamente esa información. Muchas de las pistas de los aeroclubes pueden no haber tenido el mantenimiento necesario durante la cuarentena. Entonces, consultemos con la gente del aeroclub, de la gente del aeropuerto, antes de emprender el vuelo para asegurarnos cómo está. Algo bueno fue que salió publicado la IC16, que nos facilitaba la presentación del plan de vuelo por los mails. Entonces no podíamos, digamos, evitamos concurrir a las oficinas Aerobuy. Después salió el 26, que es mucho más amplio, pero que tiene algunas cosas que complican el entendimiento. Básicamente el 26, que entró en vigencia el día miércoles, amplía las posibilidades de presentación del plan de vuelo en todas las oficinas Aerobuy del país, y ahí da el listado y las direcciones. Pero a su vez tiene algunas cosas que son complicadas que después seguramente Martín nos explicará. Algo muy bueno durante todo este proceso de la pandemia fue que la Sociedad Argentina de Aviación se reunió con la EANA y logramos que ellos nos reconozcan estos meses de inactividad y de prestación de los servicios. Entonces, ese descuento va a estar reflejado en la TU, la vieja TGU, que se va a pagar el año que viene. Eso reconozcamos el esfuerzo de la EANA. Muchísimas gracias. Como pilotos, ¿cómo nos va a encontrar? Y nos va a encontrar desentrenados. Indudablemente que estamos desentrenados. Tenemos miedos, dudas, tenemos incertidumbres. Necesitamos parar la pelota para poder volver bien. Eso lo tenemos claro. Pero ¿cómo lo hacemos? En lo técnico, asumiendo estas debilidades, sabiendo estos problemas. Entonces, al principio tratemos de volar acompañados. No hagamos vuelos complicados. Si el aeropuerto está bajo mínimos, si las condiciones son muy al límite, y no tenemos la confianza, no tenemos las ganas, las ganas nos sobran, pero no tenemos la confianza y el entrenamiento para poder hacer. Entonces, quizás es un buen momento para decir, mira, hoy no puedo ir a volar, a hacer esta etapa. Buscar de a poco ir recuperando el entrenamiento y la confianza. Nos va a llevar tiempo. El parate fue muy abrupto. Reforzar al máximo el estudio y la capacitación, por favor. Un buen consejo es hacer cabina con los procedimientos normales, porque nos hemos olvidado procedimientos que nos salían naturalmente. Buscar estar tranquilos. Busquemos estar tranquilos. La clave es esa. Hay veces en la vida que todo funciona bien. Y a veces ocurren imprevistos. Lo importante es saber reaccionar y transformando los problemas en oportunidades. Hasta aquí tratamos de ver las habilidades técnicas. Ahora Graciela nos va a ayudar desde los factores humanos. Todas las dudas, por favor, mándenlas al mail de la sociedad.
Aquí está, por las dudas, la dirección. Esperemos haber ayudado a entender un poco más este difícil momento y por sobre todo en todo lo que viene, porque la situación es muy dinámica. Muchas gracias. Gracias. Le dejo la palabra ahora a Graciela. Bueno, estoy compartiendo pantalla, ¿se ve bien? Bueno, buenos días a todos. Después de escucharlo a Carlos y ver un poco lo que está pasando con la aviación en general, y la incertidumbre y el miedo y todas las circunstancias que están atravesando, yo desde el área médica siempre pusimos de ejemplo la oportunidad que tienen desde la aviación, el miedo, la incertidumbre, todas las circunstancias que están atravesando. Yo desde el área médica, siempre pusimos de ejemplo la oportunidad que tiene desde la aviación. Hay un problemita técnico que vamos a resolverlo en este momento. No. ¿Está? Sí. Ahora sí. Bueno, ahora creo que sí, si me están escuchando. Bueno, esto es lo que pasa. Nos tuvimos que readaptar a todas las nuevas circunstancias, el dinamismo que nos ha traído esta etapa con el COVID y que nos puso en jaque, ¿no? Porque cuando desde la aviación decíamos que se cumplen estándares, protocolos, que siempre se hacen entrenamientos, simulaciones, que se ponen de ejemplo en lo que tiene que ver con la seguridad operacional, de golpe el parate general hizo que también los aviones quedaran parados sin hasta los controles y las prevenciones de que no ocurra ningún desperfecto. Por eso, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Nos vimos en algo totalmente nuevo, transversal a todos. Cuando hablamos de factores humanos, decimos que es la disciplina relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. Está dedicada originalmente a la optimización del rendimiento humano, tratando de reducir los errores. Los métodos y principios de ciencias sociales, de comportamiento, la ingeniería, la fisiología. Y es aplicada a personas que trabajan juntas en relación a las máquinas.
Los factores humanos abarcan un montón de variables que van a tener que ver con los sistemas, con las organizaciones, con las culturas, y van a depender y van a influir en el rendimiento individual de equipo y de la actuación de la tripulación. Un dato fundamental y uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la conciencia situacional. ¿Qué significa? Es la percepción de los elementos en un ambiente, dentro de un volumen de espacio y tiempo, la comprensión de su significado y la proyección de su situación en el futuro inmediato. Cuando hablamos de conciencia situacional del equipo, decimos que es el grado en el que cada miembro del equipo posee la conciencia situacional requerida para sus responsabilidades. Poniendo un ejemplo claro, de acuerdo al lugar donde estemos parados, de acuerdo al lugar que nos toque, en el rol que nos toque vivir y en la responsabilidad que tengamos, nuestra visión va a ser diferente del mismo elefante. Entonces, es importante tomar en cuenta al equipo, a la consideración de cada uno de los integrantes según la perspectiva y visión que tiene. Cuando hablamos de liderazgo, de conciencia situacional, de toma de decisiones, de gestión de tareas, de trabajo en equipo, de soporte mutuo, de monitoreo situacional, de la cultura organizacional, todo es forma transversal está atravesado por la comunicación asertiva. Cuando nosotros hablamos de equipo en medicina, decimos que somos un equipo de 2 o más personas que interactúan dinámicamente de una manera interdependiente y adaptativa hacia una meta valorada y común que tiene roles específicos y funciones y una membresía de tiempo limitada. Fíjense, hasta hace pocos meses, esto era un quirófano en forma normal, donde hay 3 personas operando sobre un paciente, veedores o residentes que están mirando, instrumentador, y un veedor que en realidad lo que está haciendo es supervisando si algo no funciona, si una manguera es tapada por un pie, si algo interfiere en el buen funcionamiento. Esto se trasladó a esto, ¿sí? Donde decimos el equipo se redujo de tamaño, es muy difícil escucharse, es muy difícil verse, es muy difícil respirar, es muy difícil hablar, es muy difícil mantener la misma habilidad técnica porque estamos con nuestras habilidades blandas a flor de piel, tratando de no cometer errores porque todo lo operativo es mucho más complejo. Trasladado a la aviación general, no la comercial, podemos decir, bueno, pero nosotros trabajamos solos, porque yo vuelo solo, el RUFU vuela un piloto con un alumno, y bueno, o somos dos, no es lo mismo, el equipo es mucho menor. Error. El equipo es toda la gente que forma parte, rampa, bomberos, taller, mecánicos, combustible, plan de vuelo, limpieza, mantenimiento, todos forman parte. Y esto sobre todo es muy importante para que tal vez los que recién empiezan o que sientan, sí, es cierto, en el momento que uno se sube al avión va uno solo o 2 personas o las que fueren, pero la responsabilidad parece que recae sobre uno, pero no depende de esa sola persona, depende de todo esto. Como decía antes, en aviación, en seguridad se viene trabajando hace muchísimos años, ya desde antes del año 80 venían trabajando, y se llegó al punto donde el sistema de la gestión de la seguridad operacional es un sistema que sirve para garantizar la seguridad de las operaciones, mediante una gestión de riesgo de seguridad operacional eficaz. Después se sumó la gestión de amenazas y errores, que es el concepto de seguridad global respecto a operaciones de la aviación y al rendimiento humano. Rendimiento humano. En medicina nosotros a esto le llamamos resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de adaptarse, de comprender y de aceptar los cambios, y cómo se basa en 4 pilares fundamentales que tienen que ver con la anticipación,
con el monitoreo de las situaciones, con el aprendizaje y con las respuestas. Que como ustedes pueden observar, esto es muy dinámico actualmente. Siempre es dinámico, pero en estas circunstancias que estamos viviendo ahora, más. Fíjense que para recordarse que estamos hablando y estamos apuntando a los factores humanos y a las habilidades no técnicas, estos 4 pilares forman la palabra amar. ¿Y qué es seguridad? ¿Y qué es seguridad operacional? Todo esto. Y entonces hablamos del rendimiento humano. Y cuando hablamos de rendimiento humano, podemos ver cómo esta piloto de acrobacia está trabajando en sus habilidades técnicas, está practicando, está haciendo simulación, está capacitándose, está haciendo un sobreaprendizaje previo a subir al avión, donde ella pone en juego su cuerpo, evalúa las maniobras. Entonces uno dice, wow, está trabajando las habilidades técnicas, no solamente. Ella está trabajando sus habilidades no técnicas, porque ella también está evaluando cómo se siente, cómo estoy hoy para volar, cómo estoy actuando mi conciencia situacional, mi monitoreo situacional, necesito de alguien, cómo son mis actitudes, mis comportamientos y cómo son mis modelos mentales. En todo esto se apoyan las habilidades no técnicas. Y para que todo esto funcione, necesitamos la cooperación, el liderazgo, la gestión, la conciencia situacional y las tomas de decisiones. Es probable que después de ella hacer esta capacitación, la simulación, el sobreaprendizaje y de acuerdo a su autoevaluación de cómo se siente, pueda decir, no, hoy voy a hacer menos en vuelo, voy a hacer otras maniobras o no vuelo, o la meteorología no es acorde, o estoy perfecta para salir a volar. Apareció esto del COVID y nos puso en jaque a todos. Entonces, cuando lo ponemos como modelo de reacciones potenciales de estrés, sabemos que estrés no es en sí mismo malo. El estrés, de alguna forma, es lo que nos genera el movimiento, lo que nos genera esa adrenalina de poder hacer las cosas. El tema es cuando ese estrés, que es como una fatiga crónica establecida, que fue encima de golpe, nos genera diferentes emociones y va a depender de qué modelos mentales, de qué tipo de personalidad tengo yo para que ese estrés me impacte en forma diferente. Entonces, es normal sentir angustia y ansiedad por mi propia salud o por la salud de los otros. Sentir depresión o dolor por las vidas, por la salud, la sobreinformación que tenemos permanentemente, de que ahora usemos barbijo, de que no usemos, de que contagia por el aire, de que no contagia, que de las superficies, las no superficies. El tema de la limitación de los ingresos, de los recursos, de las capacidades, de las actitudes, cómo se truncaron de golpe todo lo que teníamos planificado para el transcurso del año. La conexión afectiva. Nosotros que somos nos encontramos en el aeroclub, entonces tomamos unos mates y nos juntamos después para el asado y nos juntamos todo el grupo y sí, a ver, hagamos un briefing, hagamos los talleres en Morón, que se junta un montón de gente, entonces ahí compartimos el mate, la factura, y aprendemos y compartimos, y eso de golpe está. Y nos encontramos, como yo hoy, que se me interfería en el YouTube y el Zoom, encontramos que podemos relacionarnos de otra manera, pero cuesta. Y todo esto genera menor confianza porque nos limita en la capacidad de actuar, afecta el sistema del cual son parte. Y nos puede generar una gran sensación de impotencia por la pérdida del control. No estamos pudiendo tener control de nuestras acciones porque estamos esperando cuál es la nueva información, qué es lo nuevo que nos dicen. Que nos dicen, que nos desdicen, que vamos para adelante, que vamos para atrás. Y esto nos puede dar una sensación de estar exhaustos y de incapacidad de actuar. Miedo. Ay, no,
Para ser cirujano uno no tiene que tener miedo, uno tiene que ser frío, calculador. Para volar un avión, y no, uno tiene que ser... No, es normal tener miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo a estas circunstancias? ¿Cómo no voy a tener miedo a algo que no veo? Por ejemplo, ustedes volando, conciencia situacional, monitoreo situacional, control distributivo, miro. Acá, por más que mire, al bichito no lo veo. No sé dónde está. Entonces, ¿cómo no voy a tener miedo a contagiarme, a la pérdida de recursos, a mi propia muerte, a muerte de seres queridos, a no poder hacer todo lo que quiero, a no hacer lo suficiente por falta de empatía? Porque también tengo miedo de qué pasa si me junto con alguien, la mantengamos a distancia, y qué pasa si de golpe mañana dicen, sí, podemos todos salir a volar, como explicaba antes Carlos. ¿Estamos entrenados como para salir a volar? ¿Estamos afectivamente, estamos emocionalmente preparados para salir? ¿Cómo va a salir Carlos? ¿Cómo voy a salir yo? ¿Cómo va a salir el piloto más preparado que viene parado hace 3 meses? Entonces, miedo a no sobrellevar la situación como uno quisiera. Y la indignación. ¿Sentimos indignación? Sí, por las acciones que ponen en riesgo otras personas en ellos mismos o para los otros. Entonces, todo esto, que en medicina, esto es prácticamente nuevo. Ustedes tienen la suerte, vamos a buscarle el lado positivo, ustedes tienen la suerte que el tema de factores humanos en aviación viene siendo tratado y tenido en cuenta y teniendo en valor desde hace muchísimos años, por lo menos desde los años 80. En medicina esto es prácticamente nuevo. Hace muy pocos años que se empieza a dar el poner en valor y poner la importancia que tiene el factor humano. Siempre se hizo hincapié en lo técnico, no en el factor humano. Y entonces, ¿de qué depende el rendimiento del equipo? De todo lo que venimos hablando. Obviamente del conocimiento, de las habilidades técnicas, del cómo hacer, de la actitud, entonces de pensar, de sentir, de hacer. Pero fíjense que en el corazón de los resultados está la comunicación, el liderazgo, el monitoreo situacional y el soporte mutuo. ¿Qué es el soporte mutuo? Acompañarnos. En esto no estamos solos, no nos hagamos, o sea, sepamos que necesitamos del otro. Tal vez necesitamos del otro para decir, che, el protocolo que tienen en tu escuela de vuelo, el protocolo que tienen en tal aeroclub, el protocolo que salió para tal aeronave, ¿es así? Porque yo encuentro tal defecto. Sí, es normal que se encuentren defectos. No existe la receta mágica, no existe la receta mágica que nos diga tal cual. Por eso cuando Carlos decía, nos dijeron el alcohol, nos dijeron la lavandina, porque esto está siendo muy dinámico, esto es muy cambiante, y ustedes que tienen todo muy estandarizado, muy protocolizado, estos protocolos y estándares se van modificando. Sí que hay que establecerlos, hablarlo, comunicarse y también hacer hincapié, que por eso después también va a hablar Martín, en cómo llegar a ser escuchados y a cómo comunicarse con los que de alguna manera tienen las decisiones a nivel institucionales. Entonces, sabemos que errar es humano, lo sabemos, desde la aviación lo saben desde hace muchísimos años, pero tengamos en cuenta que también es humano innovar, adaptarse, aprender, comprender, aceptar, corregir, inspirar, escuchar, colaborar y empatizar. En ellos, el aprendizaje, los cambios y muchas gracias. Salí de la pantalla. Déjame compartir. Bueno, excelente charla de Graciela, muchísimas gracias. A ver un segundito. Ahí estamos. Excelente charla la de Graciela, aunque parece que estamos lejos, en realidad estamos cerca, por eso esos problemas de audio que estamos teniendo.
muchísimas gracias. Graciela, además de ser piloto privado de avión, es diplomada en seguridad del paciente, es facilitadora de factores humanos y CRM, y además de todo mi señora, lo más lindo. Pero bueno, ahora lamentablemente le vamos a dejar el paso a Martín, que tiene la dura tarea de tratar de explicar lo que yo reclamé, que es transparencia, que es un mensaje claro por parte de la ANAC, que es que escuche a la aviación civil, que no solamente piense en la aviación comercial, y que nos trate de explicar el lío normativo que hay, las confusiones que han generado tantas complicaciones, arbitrariedades, el NOTAM publicado anoche, el 3790, si dejó sin sentido o no los AIC 23 y 24, qué sucede con el 26, y antes de todas esas trago amargo, nada más que saludarlo a Martín nuevamente, decirle gracias por estar el día de tu cumpleaños, muy feliz cumpleaños Martín. Martín es el secretario del CONAP, el Consejo Asesor de la Aviación Civil, al cual todas las entidades, más de 18 entidades de la aviación general, nos sentimos muy bien representados por él. Martín, tus palabras, tus explicaciones y el cierre de esta jornada de charla. Bueno, Carlos, gracias por la logística de esta charla. La verdad que tanto esta como la de talleres ha sido, creo que, excelentes, por el material, el contenido y de alguna manera también el feedback que se logra con la comunidad en general. Son varios temas, voy a tratar de simplificarlos lo más que pueda, por el tiempo más que nada. Pero básicamente como introducción debo manifestarles que el CONAV, el Consejo Asesor de Aviación Civil, es un órgano técnico que fue creado por una resolución allá por el 2011 y que luego en el 2017 se le dio formalmente el nombre de Consejo Asesor de Aviación Civil. Como dice su propia resolución, es un órgano técnico, pero además es un ámbito de discusión institucional. Es decir, cumple un doble rol, un papel de asesor técnico, si se quiere, con la elevación de dictámenes específicos o de notas, y por el otro lado es un ámbito donde justamente lo que facilita a la autoridad aeronáutica es que puede recibir todas las problemáticas de todos los sectores de la aviación civil y comercial, que no sea la línea aérea, o sea, no sea 121. Dentro del CONAV está lo que es aviación civil, aviación general, aviación de transporte no regular, trabajo aéreo, en sus dos vertientes, tanto la parte de lo que nosotros conocemos de fumigación aérea comúnmente, como puede ser la fotografía y demás, como la instrucción el trabajo aéreo en su vertiente de instrucción aeronáutica, como ha sido reconocida desde los viejos manuales de Videla Escalada en su tratado 5 tomos de Derecho Aeronáutico. Entonces, y además se le suma toda la parte aerodeportiva, o sea, está la Confederación de Aviación Aerodeportiva. Hoy el CONAP, yo digamos soy un representante de la FADA, de la Federación Argentina de Aeroclubes. No es que yo soy el secretario, sino que básicamente yo como representante de una federación somos los que estamos adelante hoy por una cuestión de elecciones del año pasado al frente de este órgano. Quien me precediera en el secretariado, que fue el comandante José Vaca, se ha hecho un trabajo, la verdad que enorme, en muchas áreas de la aviación civil, de los aeroclubes, en la redacción de manuales, de piloto, de instrucción. La verdad que han sido muchos años de mucho trabajo, y bueno, a partir de noviembre
la FADA está delante de este órgano que, gracias a todo ese trabajo que se hizo, hoy podemos decir que incluso la unión que se logró entre todos los que están adentro del CONAP ha superado ampliamente el propio CONAP como órgano receptor, ¿no? Digamos, se ha logrado diversificar y se ha logrado aunar esfuerzos entre todos, entre todas las instituciones. Hoy somos 18 instituciones, está FEARCA, FADA, CADEA, FABAP, la Sociedad Argentina de Aviación, tenemos a la Cámara de Empresas Aéreas, el Consejo de Ingeniería Aeronáutico, es decir, realmente hay una masa crítica de la aviación que no es la línea aérea y que, como se comentaba en una reunión hace un par de semanas, representa el 80% de la aviación que vuela en el país. Dicho esto, agradezco un poco, la verdad que ha sido un tema visceral el tocado hoy, porque nos enfrentamos a una bisagra en la aviación, tanto argentina como a nivel mundial. Es decir, la salida de este COVID, o mejor dicho, una nueva normalidad en el marco de esta pandemia, y la rehabilitación de los pilotos, de la actividad en sí, con todo lo que eso implica, que no solamente es una cuestión de seguridad operacional en el marco de la seguridad operacional en sí misma, y por la cual está muy preocupada la OASI. La OASI está pidiendo a todas las autoridades del mundo un plan que ya viene trabajando hace varias semanas, un plan para la salida post-pandemia, es decir, cómo vamos a rehabilitar a los pilotos, cómo vamos a establecer parámetros de seguridad operacional mínimos y cómo influye este parate total en la actividad en el marco de no solamente extender vigencias de licencias, sino que esto impacta de lleno en la parte de la seguridad operacional. A esto le tenemos que sumar que nuestro país ya venía de una crisis en varios sentidos, y que el golpe en el dólar y en los tipos de cambio, al tener insumos dolarizados en toda la actividad, claramente es otro de los problemas en cuanto a el bolsillo de los pilotos y los alumnos que quieran acceder a esta actividad. Como si esto fuera poco, todos sabemos que la aviación es la actividad más regulada del mundo, después de las armas y de las energías renovables y el petróleo. Es la actividad más regulada, y eso exige una claridad normativa en sus normas, ¿no? No podemos tener normas que estén sujetas a interpretación de los destinatarios, porque puede haber problemas gravísimos. De hecho, la OASI, cuando realiza sus inspecciones de auditoría, de cumplimientos normativos y de seguridad operacional, dentro de sus 8 puntos críticos, dentro de los 2 primeros puntos críticos está la normativa. Es decir, de qué manera el Estado cumple con la normativa de la OASI en los aspectos que refieren a la seguridad operacional. Por lo tanto, no es un tema menor, es un tema muy importante la normativa. Desde que se decretó mediante el decreto 297 el aislamiento previo obligatorio, se han sucedido distintas normas en todas las actividades que han ido paulatinamente abriendo los distintos rubros, distintas empresas, actividades, industria y demás. Bueno, la aviación no fue ajena a estas excepciones, y se han dictado 2 distintas decisiones administrativas, la 810 y la 1061, que de alguna manera a pedido de la ANAC se liberó una parte de lo que es la aviación, que hoy la verdad que estamos en una situación donde esperamos ver qué pasa en los próximos días. ¿Por qué? Porque estas 2 decisiones administrativas tienen conceptos legales muy amplios, como por ejemplo, la primera de ellas, hablar de la actividad de vuelo o los vuelos privados como concepto, ¿no? Y que en definitiva, luego de ello y luego de haber mantenido
una reunión con el director de seguridad operacional hace unas 3 o 4 semanas. La interpretación que hace la ANAC de estas normativas específicamente es que están solamente, digamos, reguladas lo que sería y la posibilidad de desarrollar y mantener la experiencia reciente de los pilotos. Es decir, lo que es instrucción de alumnos y pilotos no está permitido, y claramente es una interpretación válida la que hace la autoridad aeronáutica, pero el texto de la norma es mucho más amplio. O sea, de hecho ha sido motivo de discusión entre jefes de aeropuerto, entre los mismos usuarios. Tenemos usuarios que han dicho, no, pero si acá yo puedo hacer una navegación, ¿por qué no puedo hacer una navegación? ¿Y por qué no puedo volar más allá de tantas millas? Es decir, claramente estas decisiones administrativas dieron como un margen de interpretación muy amplio, a lo cual se sumaron los AIC que se fueron sancionando a medida que fue transcurriendo el tiempo. La última decisión administrativa ya directamente habla de la actividad de vuelo, es decir, de un concepto que es terriblemente amplio, porque la actividad de vuelo no hace falta ser abogado, digamos, es simplemente cualquier mortal que uno le diga actividad de vuelo está permitida, o uno concluye o puede concluir de que es todo lo que vuela, de una paloma a un 747. Después esta norma quedó interpretada solamente en el marco de, al solo efecto de permitir mantener la experiencia reciente. Experiencia reciente que por la RAC 61 se aplica únicamente a los pilotos. Entonces, a esto se le sumó a partir del 1 de julio la exclusión por el decreto 576 de la región AMBA. Entonces, estábamos esperando qué pasaba después de este 1 de julio en cuanto a la normativa específica para la región AMBA y para el resto del país. ¿Por qué? Porque como incluso desde la propia ANAC, desde Seguridad Operacional, reconocen que es necesario que la instrucción en todas las partes donde ya estamos en una fase 5 de distanciamiento social, donde no hay circulación comunitaria del virus y demás. La verdad que bueno, que no se comprende hoy todavía por qué, más allá de que sabemos que hay una cuestión sanitaria, es decir, que hay un Ministerio de Salud que se encuentra todavía reticente, digamos, a querer mayor circulación de personas. Pero bueno, entiendo que en consonancia con lo que viene decretando el Poder Ejecutivo Nacional, con esta nueva apertura que se dio en el día de ayer, escalonada, y teniendo en cuenta que tanto el AIC 24 como el 26, creo que es el que salió después, establecen una fecha límite, digamos, en el marco de las suspensiones de las excepciones, porque siempre estamos hablando de un marco excepcional, o sea, el principio es no se vuela. Solamente se vuela en el marco que permitan las decisiones administrativas o en este caso un decreto del Poder Ejecutivo. Y esto se venció el día de ayer, o sea, el aislamiento previo obligatorio en la región del AMBA, que no se podía volar, venció en el día de ayer. Y a últimas horas de la noche del día de ayer también salió un nota aclarando que se encuentran prohibidos los vuelos, salvo los humanitarios, sanitarios y los que estén en el marco de estos dos AIC. Con lo cual entiendo y quiero tener la buena fe, digamos, de decir, bueno, listo, volvimos a la etapa anterior, digamos, donde se podía hacer como hasta ahora, mantener la experiencia reciente de los pilotos en todo el país. Veremos qué pasa en los próximos días. Estamos, a partir de esta reunión que tuvimos con la Dirección Nacional de Seguridad Operacional, estamos tratando, digamos, de poder mantener un nivel de comunicación fluido, porque es imprescindible para que esto tenga, para poder transmitir a las comunidades, a los afiliados de todas las instituciones, porque sin comunicación, sin ida y vuelta, es muy difícil
Y bueno, estamos en ese tren, digamos, de poder evacuar todos estos temas, todos estos problemas, más otros tantos que hay, con la autoridad aeronáutica, debido a que entendemos que estamos en un marco de pandemia, en un marco excepcional, pero también entendemos que peligran muchas fuentes de trabajo, y que incluso, como lo viene diciendo el presidente, o sea, se pueden utilizar y se fomenta la utilización de instrumentos a distancia que podrían solucionar temas de inspecciones y temas del día a día de los aviones, porque a eso le tenemos que sumar la cuestión de la aeronavegabilidad de los aviones. Así que, como vean, la situación no es fácil, pero justamente para eso está el CONAP, para apoyar, para asesorar, para ayudar a la autoridad aeronáutica y llevarle todas estas inquietudes. Y además, tener en cuenta que dentro de este consejo, la gente que lo forma, que lo conforma, gente de muchos años de experiencia en el sector. No hay ningún improvisado, son todas personas, y la mayoría, todos con muchísima experiencia en el rubro. Así que creo que es una oportunidad para aprovechar, para poder trabajar en conjunto y para poder aclarar todas estas cuestiones que, mal que mal nos pese, tenemos que tener normativa clara, y no solamente clara, sino aparte de esto, dinámica. No podemos tener un marco normativo que vaya contra los principios del propio derecho aeronáutico. Uno de ellos es el dinamismo de la actividad. Tenemos que tratar de proveer a una mayor facilidad para todos los usuarios. Así que ese es un poco lo que quería mencionar, y como siempre, abierto a las preguntas y a lo que sea necesario para trabajar en conjunto. Bueno, Martín, excelente. Cualquier duda, cualquier consulta, están los canales abiertos del CONAP y están los canales de la sociedad para tratar de ayudar a la comunidad en todo esto. Les voy a pedir a los colaboradores que habiliten las cámaras, así los saludamos, les agradecemos. Un saludo muy especial a Martín, que es su cumpleaños ha estado desde temprano aquí ayudándonos. Pancho, que es nuestro gran asesor y el que maneja las redes y está siempre conectado y colaborando con la sociedad argentina. José María Vaca, el ex secretario del CONAP, comandante si los hay, y Graciela, que es una colaboradora más de la sociedad y nos ha dado una charla más que espectacular. Así que simplemente agradecerles, recordarles que el viernes 24 a las 20 horas seguimos con los talleres y después les vamos dando las otras fechas, que son el 3 de agosto con Modesto Alonso y Nicolás Martín, y el 14 de agosto con Hugo Bardelli. Si se suscriben al canal de YouTube van a recibir la continuidad, y próximamente seguramente Pancho va a subir a las redes el listado de las próximas reuniones y los flyers o afiches. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias por estar, y cualquier cosa estamos a su servicio. Las preguntas que quieren, mándenlas a la sociedad o al CONAP y las respondemos. Muchas gracias. Antes de terminar, hay una pregunta acá en el chat. A ver, dale, Pancho. Pregunta Joseba acá. Si se puede habilitar una aeronave a distancia. Creo que están dadas las condiciones totalmente. Hoy están los mecanismos para hacerlo. Con la instalación de algunas cámaras se podría realizar sin ningún problema. Y creo que es el próximo paso que hay que dar para lograr destrabar la enorme cantidad de aviones que están parados, que están sin tener navegabilidad. Y sí, soy proclive, como nos forzó a todos. Es decir, yo soy abogado y si bien yo ya venía trabajando con todas las cuestiones a distancia y demás, a todos los abogados, desgraciadamente, para bien o para mal, yo creo que es para bien, esto nos forzó
a dejar la cuestión física y pasar a una cuestión mucho más digitalizada, de realizar todo lo que son trámites a distancia, y es lo que se viene, o sea, es una realidad que nos pasa por encima y que creo que es un ahorro de costos importantísimo para todos, para la autoridad, para el usuario, salvo cuestiones obviamente, no sé, de tomarle un examen a un alumno, que es una cuestión muy física, ¿no? Muy por ahí. Pero creo que incluso en esos casos ya hay grandes porciones del territorio argentino que ya están con una situación de distanciamiento, y por eso el propio Poder Ejecutivo distingue claramente la situación del AMBA con respecto de todos los demás, las demás provincias donde ya están en una situación de distanciamiento, y que creo que ya es posible, sin lugar a dudas, empezar a dar la instrucción a los alumnos y demás, porque la situación de las escuelas y de los aeroclubes, que son la cuna de la aviación civil argentina, es crítica. Pancho, ¿alguna otra pregunta hay por ahí? Ninguna. Por ahora. Bueno, entonces saludamos, agradecemos a todos el haber estado durante la charla y los esperamos el próximo viernes 24 a las 20 horas, que vamos a hablar de combustibles y de seguridad, preparación de un vuelo, briefing, lista de chequeos y volar con otro piloto cuando no estamos hablando de una tripulación preparada y entrenada para eso. Así que saludos a todos, muchísimas gracias y a su disposición para lo que necesiten. ¡Feliz cumpleaños, Martín! Gracias. Un saludo grande para todos. Gracias.